Mi marido me dejó porque creía que nuestro hijo y yo éramos una carga en su vida. Quería ser millonario, construir un imperio junto a su ambiciosa amante. Pero los años pasaron, y cuando su padre falleció, el testamento reveló algo que nadie esperaba. Rodrigo siempre fue un hombre ambicioso. Desde joven, sabía exactamente a dónde quería llegar y hasta dónde estaba dispuesto a ir para alcanzar sus objetivos. No aceptaba la idea de una vida común, con un empleo estable y predecible. No. Quería más. Más dinero, más influencia, más reconocimiento. Siempre más. Cuando conoció a Elena, todo parecía encajar perfectamente. Ella era dulce, comprensiva y veía en él a un hombre determinado, alguien con un propósito. Al principio, lo admiraba por eso. Él hablaba de sus planes con una pasión que la envolvía, y ella creía que sería parte de ese camino. Se casaron rápido, impulsados por el intenso deseo de construir una vida juntos. Elena aún estaba terminando la universidad cuando descubrió que estaba embarazada. Al principio, fue un susto, claro, pero también una inmensa felicidad. Para ella, formar una familia con Rodrigo era la pieza que faltaba para que la vida fuera completa. Pero para él, la llegada de Miguel trajo una realidad que nunca estuvo en sus planes. Durante los primeros meses, Rodrigo intentó adaptarse a la nueva rutina. Pero mientras Elena se sumergía en su papel de madre, él sentía que se estaba quedando atrás. Las noches sin dormir, los pañales, el llanto incesante, todo eso lo irritaba más de lo que quería admitir. El tiempo pasó, y mientras su hijo crecía, Rodrigo se dedicaba cada vez más al trabajo. Abrió su propio negocio, una empresa que exigía tiempo, sacrificio y dedicación absoluta. Y, para él, la familia se convirtió en un obstáculo. La primera señal llegó cuando Miguel cumplió 3 años. Rodrigo ya no tenía paciencia para los berrinches y manías del niño. Le parecía un absurdo tener que pausar una reunión porque Elena lo llamaba pidiendo ayuda con algo. Comenzó a ver las responsabilidades domésticas como una distracción, algo que lo desviaba de su verdadero objetivo, hacer crecer su negocio, expandir su imperio. Elena lo notaba, pero intentaba justificarlo. Tal vez era solo una fase, tal vez la presión lo estaba afectando demasiado. Pero en el fondo, ella lo sabía. Rodrigo ya no se veía como parte de esa familia. Miraba a Miguel y veía un estorbo. La miraba a ella y veía un ancla, algo que lo mantenía en el mismo lugar. Las peleas comenzaron de forma silenciosa, sutiles. Rodrigo llegaba cada vez más tarde y evitaba cualquier conversación que no fuera sobre el trabajo. Cuando Elena intentaba hablar de su hijo, él esquivaba el tema, cambiaba de conversación o simplemente decía que estaba demasiado ocupado para pensar en eso en ese momento. Una noche, Miguel se despertó en medio de la madrugada, llorando después de una pesadilla. Elena corrió a la habitación del niño para calmarlo. El pequeño se aferró a ella, sollozando, y pidió dormir con ellos en la cama. Ella sabía que a Rodrigo no le gustaba eso, pero no tuvo el valor de negarle a su hijo ese consuelo. Cuando entró en la habitación cargando a Miguel en brazos, Rodrigo soltó un suspiro impaciente. ¿Otra vez con esto, Elena?, murmuró sin siquiera abrir los ojos. Tuvo una pesadilla, solo necesita un poco de cariño. Tienes que dejar de tratarlo como a un bebé. Su voz sonó fría, irritada. Solo lo malcrías. Elena se acostó sin responder, sosteniendo a Miguel contra su pecho. El niño, aún temblando, se acurrucó en ella y pronto se quedó dormido. Pero Elena permaneció despierta, sintiendo el peso de las palabras de Rodrigo. Molesta. Él no veía a Miguel como un hijo que los necesitaba. Lo veía como un estorbo. Y eso dolía más que cualquier pelea que hubieran tenido antes. Los días pasaban y la distancia entre ellos solo aumentaba. Rodrigo evitaba estar en casa lo más posible. Elena intentaba mantener la armonía por Miguel, pero cada vez más sentía que estaba luchando sola. Hasta que, una mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchó a Rodrigo hablando por teléfono en su despacho.
No puedo perder tiempo con esto ahora, decía con voz impaciente. Ya es bastante difícil con esta casa reteniéndome. Elena se detuvo en seco. Su corazón se encogió y sintió ganas de llorar. Sabía exactamente de qué estaba hablando. La cuestión era, ¿qué haría al respecto? En los últimos meses, su irritación con Elena y Miguel solo aumentaba. Los veía como una carga, un retraso, algo que lo impedía alcanzar todo el potencial que sabía que tenía. Mientras sus competidores expandían sus negocios, él se veía atrapado en discusiones sobre la escuela, horarios de sueño y cenas familiares que para él no tenían sentido. Fue en ese contexto que conoció a Bianca. El encuentro ocurrió en un evento de empresarios, una de esas cenas sofisticadas donde las personas adecuadas intercambian favores e información valiosa. Rodrigo estaba impaciente esa noche. Había salido de casa después de otra pelea silenciosa con Elena. No había gritos, no había discusiones abiertas, pero la tensión entre ellos era casi asfixiante. Bebía un whisky, observando a los grupos a su alrededor, cuando Bianca se acercó. Alta, con una postura impecable, mirada afilada y segura. No era como las otras mujeres del evento, aquellas que parecían más interesadas en lucir vestidos caros que en hablar de negocios. Bianca tenía la misma ambición que Rodrigo. «Pareces aburrido», comentó, apoyándose casualmente en la barra a su lado. Rodrigo levantó la vista, sorprendido por su enfoque directo. «Solo impaciente», respondió, girando el vaso entre los dedos. «Sé cómo es», sonrió ella, tomando su propia copa de vino. «Odio perder el tiempo. Las personas sin visión solo nos retrasan». Esas palabras captaron instantáneamente su atención. Bianca no era como Elena. No era alguien que buscaba equilibrio, estabilidad o momentos de calma. Quería crecer, quería ganar, quería vencer. Y Rodrigo vio en ella un reflejo de sí mismo. La conversación fluyó con una naturalidad que no esperaba. Bianca era perspicaz, directa, y entendía exactamente lo que él quería decir sin necesidad de explicaciones. Hablaron de negocios, de cómo el mercado estaba saturado de emprendedores mediocres, de cómo la verdadera riqueza llegaba para quienes tenían el coraje de hacer lo necesario. «Tienes potencial, Rodrigo», comentó Bianca, inclinándose levemente hacia él. «Pero estás perdiendo el tiempo atado a una vida que ya no te sirve». Él sintió un escalofrío de emoción con esas palabras. Era como si ella hubiera dicho en voz alta lo que él ya sabía, pero no quería admitir. En los días siguientes, Rodrigo no pudo sacarla de su cabeza. Siguieron intercambiando mensajes, y cada conversación solo reforzaba la certeza que crecía dentro de él. Bianca pensaba como él. Ella entendía su ambición, su deseo de superar cualquier obstáculo para llegar a la cima. ¿Y Elena? Elena era el obstáculo. Cada conversación con Bianca lo dejaba más claro. Mientras Elena se preocupaba por las cenas en familia, las reuniones escolares y los cumpleaños infantiles, Bianca hablaba sobre inversiones, sobre estrategias para duplicar el patrimonio, sobre la importancia de cortar aquello que nos mantiene atados al suelo. Una noche, después de una larga reunión con Bianca y algunos inversionistas, Rodrigo volvió a casa y encontró a Elena en el sofá, doblando la ropa de Miguel. La escena lo incomodó de una manera que no esperaba. Ella levantó la mirada y sonrió, una sonrisa cansada, pero sincera. «Llegaste tarde hoy. ¿Cómo te fue?» Rodrigo no respondió de inmediato. Solo la observó por un instante. El olor del suavizante, el sonido bajo de la televisión de fondo, la casa con marcas de un hogar que él ya no quería. Algo dentro de él se decidió en ese momento. «Elena, tenemos que hablar». Ella percibió el tono frío en su voz y dejó lo que estaba haciendo. «¿Qué pasa?» Rodrigo se sentó en el sillón frente a ella, respiró hondo y fue directo al punto. «Esto ya no está funcionando. Este matrimonio. No quiero seguir con esto». El silencio que siguió fue tan profundo que casi se arrepintió de haber sido tan directo. Casi. Elena parpadeó varias veces,
como si intentara procesar esas palabras. ¿Tú hablas en serio? Sí. Ya no más. Quiero otra cosa para mi vida, y este matrimonio no forma parte de eso. Ella se quedó ahí, inmóvil, durante largos segundos. Luego dejó la ropa que tenía en el regazo y se enderezó. ¿Ya tomaste tu decisión? Sí. ¿Y quieres que me vaya de aquí? Rodrigo asintió sin titubear. Elena no lloró. No gritó. Solo lo miró con una expresión que Rodrigo no supo descifrar. Luego, tras un largo suspiro, simplemente dijo, de acuerdo. Y en ese instante, él supo que ya no había vuelta atrás. Elena salió de casa esa noche sin saber a dónde ir. Condujo sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, el silencio del coche solo interrumpido por el eco de las palabras de Rodrigo. No dudó. No vaciló. Simplemente la descartó como si fuera un obstáculo que debía ser eliminado. Pero Elena no lloró. No esa noche. En los días siguientes, mientras Miguel se quedaba en casa de sus abuelos, ella comenzó la búsqueda de un nuevo hogar. Buscó apartamentos pequeños, lugares que se ajustaran al presupuesto reducido que ahora tenía. Sin el sueldo de Rodrigo, sin ingresos propios y con un hijo pequeño que criar, cualquier cifra parecía aterradora. Pasó tardes enteras visitando inmuebles. Algunos eran demasiado oscuros, otros minúsculos. Había aquellos con olor a humedad, otros estaban en barrios donde no se sentiría segura sola con Miguel. Pero no podía ser exigente. No ahora. Hasta que encontró un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio sencillo. 2 habitaciones, una sala estrecha, pero con una ventana por donde entraba la luz del sol. El alquiler era más barato que otros que había visto y el propietario parecía comprensivo. ¿Está segura de que quiere firmar ahora?, preguntó el hombre, al notar su vacilación mientras sostenía la pluma sobre el contrato. Elena respiró hondo. No era cuestión de querer. Era cuestión de necesitar. Sí. Y firmó. Al día siguiente, regresó a la casa que alguna vez llamó hogar para recoger sus cosas. Rodrigo estaba sentado en el sofá, mirando su celular cuando ella entró. No levantó la mirada de inmediato, como si su presencia allí no significara nada. Vine por mis cosas, dijo Elena, intentando mantener la voz firme. Rodrigo dejó el celular sobre la mesa y la observó durante unos segundos antes de ponerse de pie. Antes de eso, quiero hablar contigo. Ella cruzó los brazos, esperando. Él tomó un sobregrueso de la mesa y se lo extendió. Aquí hay suficiente dinero para que te mantengas hasta que, no sé, encuentres un trabajo, te organices. No quiero que pases necesidad. Elena miró el sobre sin tocarlo. La oferta debía sonar como un gesto de generosidad, pero para ella sonó a otra cosa. ¿Crees que puedes pagarme para salir de tu vida? Rodrigo resopló, impaciente. No es eso. Solo quiero evitar que luego vengas a pedirme ayuda. Esa frase fue un golpe. Elena dio un paso atrás, respirando hondo para contener la ira que subía dentro de ella. No necesito tu dinero. No seas orgullosa, Elena. Ella sostuvo su mirada, firme. No es orgullo. Es dignidad. Rodrigo sonrió de lado, burlón. Como quieras. Pero no vengas a quejarte después. Elena tomó sus maletas y salió sin mirar atrás. En los meses siguientes, todo cambió. El nuevo apartamento era demasiado pequeño, los muebles eran pocos y cada día parecía un desafío diferente. El dinero que tenía ahorrado no duraría para siempre. Necesitaba encontrar la manera de mantenerse, de sostener a Miguel. Y así fue como comenzó a vender dulces en la calle. Al principio, la idea la aterraba. Nunca había hecho nada parecido. Pero aprendió rápido. Miró videos en internet, probó recetas, y cuando sintió que eran lo suficientemente buenas, salió a las calles.
Eligió un punto concurrido cerca de una estación de metro y montó una pequeña mesa improvisada. El primer día sintió el peso de las miradas, como si cada persona que pasara la juzgara por su nueva realidad. Pero no había tiempo para la vergüenza. Los primeros clientes llegaron poco a poco. Un joven apresurado que compró un brigadeiro. Una señora que elogió el pastel en vaso. Poco a poco, las monedas y billetes comenzaron a llenar la caja. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo que nunca había sentido al lado de Rodrigo, orgullo de sí misma. Carlos, el padre de Rodrigo, cargaba peso. Dueño de una fortuna construida con inteligencia y estrategia, nunca tuvo paciencia para excusas ni incompetencia. Crió a su hijo para ser un sucesor a su altura, pero, con el tiempo, se dio cuenta de que Rodrigo no heredó su visión del mundo, solo su ambición ciega. Su deseo de superar al padre sin la paciencia necesaria para construir algo sólido. Así que cuando escuchó los rumores sobre lo que Rodrigo había hecho con Elena, supo que no podía ignorarlo. Siempre había respetado a su nuera. Sabía que Elena nunca fue un problema, al contrario, ella mantenía a su hijo en el camino correcto, y quizás sin ella, Rodrigo estaría aún más perdido. Sin previo aviso, Carlos fue hasta el pequeño apartamento donde Elena vivía. Ella abrió la puerta, sorprendida de verlo ahí, un hombre siempre tan ocupado, ahora parado frente a su puerta, con un traje impecable que contrastaba completamente con la sencillez del lugar. ¿Puedo pasar?, preguntó, y Elena asintió, haciéndose a un lado. El apartamento era modesto, pero impecable. Miguel jugaba con carritos en la esquina de la sala y miró al abuelo con curiosidad. Carlos observó todo en silencio antes de finalmente sentarse. Me enteré de lo que pasó, comenzó, directo. Sé que Rodrigo te dejó y que siguió con otra mujer. También sé que has salido adelante sola desde entonces. Elena entrelazó las manos en su regazo, esperando. Carlos suspiró y sacó un cheque de su bolsillo. Colocó sobre la mesa, sin rodeos. Quiero ayudarte. A ti y a Miguel. Sé que mi hijo fue un idiota, pero no tienen por qué sufrir por eso. Elena miró el cheque sin tocarlo. La cantidad era suficiente para empezar de nuevo de una manera mucho más cómoda. Pero no necesitaba pensarlo 2 veces. Te lo agradezco, de verdad. Pero no puedo aceptarlo. Carlos quedó incrédulo. De Elena, no es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer. Ella levantó la mirada, firme. No quiero depender del dinero de Rodrigo, ni siquiera del tuyo. Quiero construir mi propia vida. Si acepto esto, estaré saltándome un proceso por el que necesito pasar. Carlos guardó silencio por unos momentos. Aquello lo sorprendió. La mayoría de las personas lo habrían aceptado sin dudar, pero ahí estaba Elena, rechazando una fortuna por cuestión de principios. Soltó un suspiro y tomó el cheque de vuelta. Eres una mujer fuerte, Elena. Ella sonrió levemente. No sé si soy fuerte. Pero sé que ya no puedo vivir a la sombra de nadie. Carlos se levantó y miró a Miguel una vez más antes de dirigirse a la puerta. Antes de salir, volvió a mirar a Elena. Si algún día necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Y se fue. Los años pasaron. Elena se mantuvo firme, incluso en los días más difíciles. Su negocio creció poco a poco. Hasta que, finalmente, logró alquilar un pequeño local para su pastelería. No era un gran café lujoso, pero era suyo. Un lugar que había construido con sus propias manos. Mientras tanto, Rodrigo comenzaba a sentir algo que no esperaba. Estaba estancado. La sociedad con Bianca parecía perfecta al principio, pero con el tiempo, se dio cuenta de que ella no era una aliada. Era una competidora. Bianca no quería compartir nada con él, quería ser mejor que él. Los negocios no crecieron como imaginaba. Aún no había superado el patrimonio de su padre, todavía no era el millonario que siempre soñó ser. Y lo peor, a su lado,
se dio cuenta de que no había cariño ni admiración. Solo dos ambiciosos tratando de usarse mutuamente. Por primera vez en años, Rodrigo se preguntó si había tomado la decisión correcta. La noticia llegó en una mañana común, de esas en las que Elena ya estaba en su local acomodando los dulces del día. El teléfono sonó y, al contestar, escuchó la voz grave de uno de los antiguos socios de Carlos. Elena, lo siento mucho, pero debo informarte que Carlos falleció esta madrugada. Ella guardó silencio por un instante. No esperaba aquello. Carlos siempre había sido un hombre fuerte, de esos que parecían inquebrantables. A pesar de lo ocurrido con Rodrigo, nunca cortó el contacto con Miguel y, siempre que podía, se aseguraba de visitarlo. Ahora, se había ido. ¿Cuándo será el entierro?, preguntó, manteniendo la voz firme. Mañana por la mañana. La familia ya está organizándolo todo. Elena agradeció, colgó y respiró hondo. Al día siguiente, fue al funeral. Rodrigo estaba allí, junto a Bianca, ambos rodeados de empresarios y parientes lejanos que apenas ocultaban su interés en la herencia. Rodrigo se mantuvo serio durante toda la ceremonia, pero Elena notó que sus ojos reflejaban un peso diferente. Tal vez la realización de que, a pesar de todo, nunca logró demostrarle a su padre que era más grande que él. Los días pasaron y Elena volvió a su rutina, creyendo que esa sería la última conexión que tendría con la familia de Rodrigo. Pero entonces, recibió una llamada inesperada. «Señora Elena». Habla el doctor Álvaro, abogado de Carlos Albuquerque. Necesito que se presente en mi oficina mañana para la lectura del testamento. Ella frunció el ceño. ¿Está seguro de que debería llamarme a mí? Absolutamente. El señor Carlos mencionó su nombre directamente en sus últimas voluntades. Elena dudó por un instante, pero aceptó. Al día siguiente, vistió algo discreto y fue a la oficina del abogado. Al llegar, encontró a Rodrigo y Bianca ya sentados, ambos elegantemente vestidos. Rodrigo le lanzó una mirada rápida, sin ningún saludo. Bianca, por otro lado, tenía una leve sonrisa en la comisura de los labios, como si ya supiera que ese momento sería la coronación de su ascenso. El abogado carraspeó, abriendo una carpeta con los documentos del testamento. Como todos saben, el señor Carlos Albuquerque poseía un vasto patrimonio, incluyendo empresas, propiedades e inversiones. Antes de fallecer, revisó su testamento para asegurarse de que su voluntad fuera respetada. Rodrigo cruzó los brazos, impaciente. ¿Podemos agilizar esto? El abogado le lanzó una breve mirada antes de continuar. Por lo tanto, informo que, según el documento firmado por el señor Carlos, todo su patrimonio ha sido dejado a Elena Martins y a su nieto, Miguel Albuquerque. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo parpadeó varias veces, sin entender. ¿Cómo dices? Bianca también cambió de expresión, su aire confiado se desvaneció. El abogado, sin alterar su tono de voz, repitió, toda la herencia ha sido destinada a la señora Elena y al nieto del fallecido. Rodrigo soltó una risa incrédula, golpeando la mesa. ¿Que esto es algún tipo de broma? El abogado permaneció impasible. Solo estoy cumpliendo la voluntad de su padre. Rodrigo se levantó de repente, señalando a Elena con el dedo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lograste esto? Que esto es un fraude. Elena siguió sentada, mirándolo sin sorpresa ni satisfacción. No hice nada, Rodrigo. Pregúntale a tu padre. Rodrigo se giró hacia el abogado. Esto no puede ser legal. Mi padre jamás haría esto. El abogado tomó una de las hojas del testamento y la deslizó por la mesa. Aquí está su firma, reconocida y registrada hace semanas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Rodrigo se quedó sin palabras. Bianca, a su lado, tampoco parecía tan cómoda. Elena, sin necesidad de decir nada más, simplemente observó. No necesitó pedir nada, no tuvo que suplicar.
Carlos había hecho su elección. Y Rodrigo tendría que lidiar con ello. Elena nunca imaginó que un día estaría al frente de una gran empresa. Durante años, su vida se basó en sacrificios y trabajo duro, y ahora, de repente, heredaba un imperio construido por Carlos Albuquerque. Los primeros días fueron intensos. Reuniones interminables, contratos, accionistas queriendo saber cómo manejaría la empresa. Muchos dudaban de ella, pensaban que sería solo una ama de casa perdida en el mundo de los negocios. Pero Elena no se intimidó. Estudió cada detalle de la empresa, habló con los empleados más antiguos y aprendió rápido. Sabía que no podía hacerlo todo sola. Así que tomó una de las decisiones más importantes. Dejó su pastelería en manos de alguien en quien confiaba de verdad. Mariana, su amiga de la infancia, siempre estuvo a su lado. Cuando Elena comenzó a vender dulces en la calle, Mariana fue la primera en apoyarla, ayudándola con recetas, empaques e incluso vendiendo junto a ella en los días más difíciles. Ahora, con la nueva realidad, Elena sabía que la pastelería necesitaba a alguien que la amara tanto como ella. Yo. Mariana abrió los ojos de par en par cuando Elena le hizo la propuesta. ¿Quieres que me haga cargo de la pastelería? Quiero que la hagas crecer, sonrió Elena. Siempre creíste en este sueño conmigo. Ahora es tu turno de brillar. Mariana aceptó con lágrimas en los ojos. Y así, mientras Elena asumía los negocios de la familia Albuquerque, Mariana transformaba la pastelería en un éxito absoluto. Los meses pasaron y el crecimiento fue inevitable. La empresa florecía bajo el liderazgo firme de Elena. La pastelería, ahora bajo el mando de Mariana, ganó nuevos clientes, un espacio más grande e incluso sucursales. Las dos prosperaron juntas, cada una en su propio camino, pero siempre apoyándose. Mientras tanto, Rodrigo observaba todo desde la distancia. Veía noticias sobre el ascenso meteórico de Elena en el mundo de los negocios. Veía las fotos de la expansión de la pastelería. Veía las entrevistas donde hablaban de la empresaria que, contra todas las expectativas, tomó un imperio y lo hizo crecer. Y dolía. Dolía porque, al final de cuentas, la exesposa a la que descartó como un obstáculo se había vuelto más rica y más exitosa de lo que él jamás pudo ser. Miraba a Bianca, ahora siempre demasiado ocupada, demasiado fría. El matrimonio que al principio parecía una sociedad perfecta se había convertido en una prisión. No había complicidad, solo negocios. Ningún cariño, ningún apoyo. Estaban juntos porque se necesitaban, no porque se querían. Y lo peor de todo, Miguel crecía sin él. Rodrigo veía las fotos de su hijo en las redes sociales de Elena. El niño ya no era ese pequeño de antes. Crecía fuerte, sonriente, rodeado del amor de su madre y de las personas a su alrededor. ¿Y Rodrigo? Ahora no era más que un extraño para él. Extrañaba a su hijo, extrañaba algo que ni siquiera se dio cuenta de que había perdido. Pero, sobre todo, sentía un dolor que nunca imaginó que sentiría, la certeza de que, en la carrera por la riqueza, quien realmente ganó fue Elena.